Bienvenidos una semana más a Kanateca. Los que me seguís habitualmente ya sabréis que acabo de cambiar mi Seat Ateca por un Cupra Ateca y lógicamente voy a aprovechar todos los accesorios que pueda. En el vídeo de hoy voy a compartir primero qué accesorios he decidido desmontar en el Seat Ateca para montarlos luego en el Cupra Ateca. Segundo, qué accesorios me gustaría haberme llevado, pero por diferentes motivos que luego os diré no me he llevado. Y tercero, qué accesorios considero que no vale la pena desmontar y por lo tanto he dejado en el Seat Ateca. Bien, empezamos con las cosas que me llevo. Estos embellecedores de las salidas de aire de los bajos de las plazas traseras fueron el primer accesorio que compré para el Seat Ateca. Todavía recuerdo la cara de espanto que puse cuando vi estas salidas de aire en crudo, tal y como veis. Yo esperaba que en una marca como Cupra, que pretende ser una marca premium, esto se hubiera solucionado, pero no, o sea que me los llevo. Y seguimos con los bajos de las plazas traseras. Estas luces ambientales considero que también deberían ir en una marca como Cupra. No hace falta que sean de color como estas. Sería suficiente que fueran blancas, pero no, me las llevo también. Seguimos con más luces. Las luces LED ambientales de las plazas delanteras, de la guantera y del maletero solo tienen un LED. Esto es especialmente insuficiente en el maletero cuando es de noche, ya que apenas puede verse lo que llevas en el maletero. Por eso puse estas luces de 6 LEDs y me las llevo todas, ya que son muy fáciles de quitar y poner. Pero a pesar de todo, como la luz solo está en un lado, si vas con el maletero cargado, en el otro lado no se ve mucho. Por eso puse esta segunda luz en el lado derecho, y por si fuera poco, esta otra, que es magnética, y va sujeta a la bandeja del maletero. Esto hace que la iluminación de mi maletero sea a nivel Dios. Todo para el Cupra Ateca. Seguimos con el maletero. Para mí es imprescindible llevar el maletero ordenado, ya que llevo un montón de cosas para limpieza, un arrancador de batería, un inflador de neumáticos, etc. Otra cosa para el nuevo Cupra. El Virtual Finger es este cable que nos va a permitir llevar el Start Stop siempre desconectado. Cuesta un poco más de desmontar, pero es algo que me quiero llevar sí o sí. No voy a entrar ahora en discusiones si el Start Stop es malo para el coche o no, pero no me gusta nada esa sensación de no tener el control de cuándo el motor se va a parar o no. Y cómo no me iba a llevar el iBox, uno de los mejores accesorios que tengo, y que no me limita a las apps que puedo tener en la pantalla central, como sí hace CarPlay y Android Auto. Ah, y casi me olvido del AirTag. Es cierto que si tenemos SEAT o Cupra Connect activo, podemos tener localizado el vehículo si tenemos el nivel de privacidad mínimo. Pero si por el contrario ya no tenemos este servicio o el nivel de privacidad no permite compartir ubicación, un AirTag o similar es una opción muy barata y que puede ayudar a recuperar el coche en caso de robo. Vamos ahora con los accesorios que compraré de nuevo. Empezamos con las alfombrillas personalizadas, y que estoy súper contento con ellas. En su momento las compré con la base en gris y los ribetes en rojo porque era el color de la iluminación ambiental que llevaba en ese momento. Pero luego me cansé de la luz roja y la puse azul, por lo que el rojo de las alfombrillas no tenía mucho sentido. Es por eso que he decidido dejarlas y comprar unas nuevas que os enseñaré justo en el vídeo de la semana que viene, y que hacen juego con el color del coche y con el color cobre de la marca Cupra. Algo parecido pasa con la dashcam que instalé. Estoy muy contento con ella, ya que yo valoro especialmente que quede integrada detrás del retrovisor. La única pega es que en el momento de la compra solo estaba disponible en alta definición, en HD, por lo que he decidido dejarla y comprar una que graba en 4K. Los intermitentes dinámicos de LEDs era algo que inicialmente había decidido desmontar y llevarme al Cupra Ateca. No es que sea algo muy difícil de instalar, pero el hecho de que tuve poco tiempo entre que puse a la venta el Seat Ateca y cuando finalmente lo vendí, al final como no son demasiado caros he decidido dejarlos y comprarme unos nuevos. Ya he comentado en la primera sección de este vídeo que las luces ambientales de las plazas traseras las voy a instalar en el Cupra, pero lo que voy a cambiar son las luces RGB, es decir, las luces que se pueden cambiar de color. El motivo es que para cambiar el color hace falta un mando a distancia y debido a las múltiples pruebas que hice, acabé teniendo 4 mandos a distancia diferentes, uno para cada luz. Para el Cupra he comprado otro tipo de luces RGB que son táctiles, es decir, no llevan mando a distancia, cambian de color tocando cualquiera de las lámparas. Ya os enseñaré cómo funcionan en un próximo vídeo. Vamos ahora con los protectores de pantalla. Los dos protectores de pantalla que instalé, tanto el de la pantalla central como el del cockpit, son algo que recomiendo totalmente, especialmente el de la pantalla central. Yo soy mucho de tocar la pantalla y con estos protectores las huellas no se ven. Además, podemos estar tranquilos a la hora de limpiarlas. Conozco a algún seguidor que acabó rayando la pantalla del cockpit porque había algo que parecía una mota de polvo que finalmente resultó ser otra cosa. Lógicamente estos protectores, una vez puestos, es mejor dejarlos, por lo que los volveré a comprar. Estos otros embellecedores para los anclajes de las puertas creo que le dan un toque especial, pero aparte de que pone SEAT, la cinta de doble cara con que están fijados al marco de la puerta perdería sus propiedades y no quedaría bien fijada en el nuevo coche, por lo que compraré otros embellecedores que ya he visto en AliExpress con el logo de Cupra.
Este otro protector para el parachoques trasero, la verdad es que me gusta mucho, pero no me lo llevo por dos razones. La primera es que al desmontarlo lo más posible es que se acabe doblando, y la segunda razón es que en el nuevo Ateca ya no tengo esos acabados cromados, por lo que creo que no quedaría bien. Por eso compraré otro protector, pero en lugar de ser metálico seguramente será de fibra de carbón o similar. Estas telas también fueron una gran compra. A mí personalmente me molesta mucho que objetos como llaves o monedas estén por ahí moviéndose y haciendo ruido, cosa que no pasa con estas telas, y considero que un coche del precio de una Ateca debería tenerlas de serie. Esas telas son adhesivas, por lo que creo que es mejor que se queden donde están y que las disfrute la nueva propietaria de mi querido Seat Ateca. Esta bandeja de maletero, es triste decirlo, pero me la tuve que comprar yo, ya que el coche venía sin ninguna protección. Me gusta mucho, pero la forma de maletero del Cupra Ateca es un poco diferente, ya que al ser de tracción en las 4 ruedas, el maletero es un poco más pequeño y por lo tanto la forma es diferente. No os perdáis el vídeo de la semana que viene porque ya tengo la nueva bandeja para el maletero del Cupra. Y ya para acabar, vamos con los accesorios que no me voy a llevar, pero no porque no se puedan desmontar. Os explico los motivos en cada uno de ellos. El primero son las barras hidráulicas del capó. Inicialmente había pensado desmontar estas barras del capó, pero al final decidí dejarlas ya que realmente el capó lo voy a abrir muy poco, pero si sois de los que os gusta hacer el mantenimiento por vosotros mismos, entonces es algo que sí que os recomiendo. Bueno, estas luces que se animan con la música, no sabía si mencionarlas o no, ya que prácticamente es un juguete, porque el precio creo que recordar que fueron unos 3 euros más o menos, que sirve tan solo para hacer unas risas, y por el precio que tiene y la calidad que tiene es normal que deje de funcionar al cabo de unos pocos meses, como me ha ocurrido a mí. Los petales metálicos es algo que solo venía de serie en el acabado de FR de la Ateca y que los quise poner yo por mi cuenta. No los oficiales, sino unos de AliExpress que quedan muy bien. En este caso se van a quedar aquí, ya que lógicamente el Cupra los lleva de serie. Las luces de las puertas tienen una larga historia. Si los embellecedores de las salidas de aire de las plazas traseras fueron el primer accesorio, las luces de las puertas creo que fueron los segundos. Inicialmente compré estas que iban con pila, pero al final había que cambiarlas cada 3 meses. Luego encontré estas otras que se cargan a través de un puerto micro USB y que cargué 3 o 4 veces, y finalmente se quedaron aquí puestas sin cargar. Al ir enganchadas con cinta de doble cara, seguramente no quedarían bien fijadas en una nueva superficie, pero el principal motivo de no llevarlas al Cupra es que acabará pasando lo mismo, es decir, las tendré funcionando unos meses hasta que me canse de cargarlas. Me gustaría encontrar unas que se conecten a la alimentación de las luces ambientales, aunque imagino que será un brico nada fácil. Y respecto al equipo de música, ¿qué puedo decir? Dani de Audiosonido hizo un gran trabajo con el presupuesto que tenía y que incluía un amplificador con DSP, un subwoofer de segunda mano y altavoces y tweeters delanteros de gama alta. Estuve hasta el último momento valorando la posibilidad de desmontarlo todo o parte y ponerlo en el Cupra, pero al igual que ha ocurrido con otros accesorios, la falta de tiempo y que el Cupra Ateca lleva el sistema de sonido Beats ha hecho que finalmente la nueva propietaria del Seat pueda disfrutar de ese sonido. Normalmente dejo el enlace de los productos que pruebo en la descripción de mis vídeos, pero hoy, como hay muchos productos, mejor os dejo el enlace a la página web donde podréis encontrar los enlaces a todos ellos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.